Si usted leyó la Biblia y después de leer la Biblia no tiene esperanza y no tiene certeza de ser salvo, usted está perdiendo su tiempo, amigo. Y váyase para otro lado. Porque si no, dice Pablo, vana es nuestra fe. Secretaria, le damos clic ahí al enter, a la flechita. Ahí estamos. Y San Jerónimo decía también que cuando nosotros oramos, nosotros le hablamos al alero nuestro. Y le decimos, y le rogamos, y le imploramos. Pero cuando leemos la Sagrada Escritura, se da un proceso inverso. Él nos está hablando, como en el caso del Evangelio de ayer, que cuando el padre leía, cuando el aspirante a sacerdote leía, y yo interiorizaba esa lectura, entendía que estaba conversando conmigo y me estaba diciendo, mira que te di un don. Y por ese don que yo te di, te voy a pedir cuentas al final de los tiempos. Y si creo en lo que dice la palabra dice, en casa de mi padre muchas moradas hay. Murió Mimina Taputo de Panayoti, una santa, una mujer a la que admira, una mujer a la que amaba como mi madre. Fue mi mentor desde los 6 años. Decía que la Biblia fue escrita en arameo a los 6 años, en arameo, en hebreo y en griego. Como soy de Puerto Cortés, los puertos son territorio fértil para que haya gente de todas las nacionalidades, y Puerto Cortés no era la excepción. Ahí habían rusos, griegos, polacos, gringos, alemanes, italianos. Así que el tema de las lenguas para mí no era una cosa desconocida. Habían árabes, habían judíos. Y siempre me pregunté, ¿y cómo es entonces que nosotros podemos leer la Biblia en español? Y esta mañana vamos a repasar un poquito todas esas cosas que nos han ido diciendo en tantas enseñanzas acerca de cómo se forma finalmente ese libro que usted tiene en sus manos. Gracias, Padre. Con suma frecuencia nos dicen, no, esa Biblia no la lea porque esa Biblia es protestante. Cuando están hablando de la Biblia Reina Valera, de la Biblia del oso o de la Biblia del cántaro. Y les digo siempre lo mismo, los protestantes ni Biblia tienen, perdónenme. Esa Biblia la escribió un cura católico, la tradujo un cura católico y la revisó otro cura católico. Así que hasta la Reina Valera, en las dos versiones, son Biblias católicas. Y también me preguntaba eso, ¿cómo llegamos a ese punto? Así que esta mañana vamos a hablar un poquito acerca de cómo se convierte la Biblia en ese librito que ustedes deberían dar este día, pero que lo cargó por pura penitencia porque hoy no la vamos a abrir. Sabemos, porque así nos dice la ciencia, secretaria, sabemos que la Biblia es un libro de origen judaico. La mitad de la Biblia es de origen judaico. Y la otra mitad también. Solo que en la primera mitad el mensaje está dirigido al pueblo judío y la segunda mitad está dirigida a todos, sin excepción. Entonces, si queremos hablar un poquito de la formación de la Biblia, tendríamos que hablar en qué se hablaba en ese tiempo. Y encontramos 3 periodos, hay más, pero no nos vamos a meter en detalles porque queremos llegar a lo central. En primer lugar, encontramos el hebreo, que llega más o menos hasta el 586 a.C. La lengua predominante del pueblo judío era el hebreo. Y de ahí tenemos el arameo, que se habla después de la reunificación, después de que reconstruyen el templo. ¿Se acuerdan? Nehemías hace la reconstrucción del templo y con Esdras hacen un tremendo trabajo y restituyen el culto y todo lo demás. En ese tiempo es un periodo de formación en lengua aramea. Así que todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y en arameo. Todo.
Pero todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo hablo en español? ¿Y por qué lo leo en español? Porque hay un proceso de conversión, un proceso de traducción. Así que tenemos aquí un poco cómo se desarrolla la lengua en la que originalmente se escribe el Antiguo Testamento. Y para establecer tiempos, no abran la Biblia porque no es necesaria, pero está en Daniel, la historia en la que el rey, ¿se acuerdan quién era el rey en tiempos de Daniel? Muy bien, hasta la lengua se les traba diciéndolo, a mí también. Nabucodonosor. Y él tiene una visión, ¿la recuerdan, verdad? Y le dice: soñé con una enorme figura, con cabeza de oro. ¿Pecho de qué? Cuatro veces voy dando esa enseñanza aquí. Así que tienen que recordar, buscar en el disco duro cerebral. Pecho de otro metal, el vientre de otro metal y las piernas de otro metal. ¿Se acuerdan los metales? La plata, el bronce y el hierro. Y al final dice que la figura tiene pies de barro. Y le explica Daniel al rey: ¿sabes qué, señor? La cabeza de oro sos vos. Y cuando vemos un poquito la tradición histórica, la enciclopedia, nos encontramos que después Nabucodonosor es conquistado por los persas. ¿Se acuerdan un rey importante en la historia del pueblo judío? Persa. Sí, Darío, tienen razón. Era el emperador Darío. ¿Y por qué es importante? Porque él permite la reconstrucción del templo y el regreso del exilio. Los persas, miren cómo es Dios, cómo va jugando Dios con ese hilo de la historia. Los persas, a su vez, son conquistados por otro imperio. ¿Se acuerdan del imperio? Por el imperio griego. Y todo eso va haciendo que se cumpla la profecía de Daniel. Ya llevamos el imperio babilónico, el imperio persa con Darío y el imperio griego. Y finalmente el imperio griego, como todos los imperios, tienden a desarrollarse, crecer, tienen una cima y comienzan a caer, como les está pasando al imperio gringo en este momento con la formación de los bloques que están pasando en el mundo. El imperio gringo ha comenzado a caer. Bueno, lo mismo le pasó al imperio griego. Llegaron los romanos y los romanos colonizaron todo el mundo conocido y se implantaron. ¿Y qué significa eso? Que con cada imperio llegó una lengua. ¿Cuál es el idioma que queremos que nuestros guirros aprendan? Aparte del español mal hablado que hablamos. Inglés, ¿verdad? Qué igualados somos, ¿verdad? ¿Por qué no los aprenden? ¿Por qué no los ponemos a que aprendan garífuna en vez de inglés? ¿Ah? Porque no sirve para nada. No, ¿por qué les enseñamos inglés? Porque sabemos que el inglés es el idioma del imperio. Entonces tenemos que ser bilingües, nos guste o no. Y dentro de unos 40, 50 años que los chinos sean los reyes del mundo, ¿cuál va a ser el idioma que tendremos que aprender? El mandarín. En China hay varias lenguas, pero en concreto el mandarín es la mamá de los pollitos. Nos va a tocar aprender mandarín. Lo mismo pasó con esos imperios. Llegaron los persas, había que hablar la lengua de ellos. Llegaron los griegos, había que hablar la lengua de ellos. Llegaron los romanos, había que hablar la lengua de ellos. Y la escritura fue sufriendo esa misma metamorfosis lingüística de sus orígenes en hebreo y en arameo. Miren qué interesante, cómo se va formando la palabra de Dios a la par del desarrollo cultural, independientemente del imperio que esté mandando. La palabra de Dios se va formando.
hasta que finalmente en unos 300 años después de Cristo se le da forma al texto final que tenemos ahora en las manos. Secretaria. El imperio griego tuvo una gran importancia en el desarrollo de la palabra. ¿Por qué? Bueno, a los griegos les debemos la filosofía, a los griegos les debemos el desarrollo que tuvo el arte, a los griegos les debemos el desarrollo de la medicina, a los griegos les debemos el desarrollo del pensamiento crítico, a los griegos les debemos el concepto de democracia y por supuesto otro montón de cosas malas. Pero hoy solo vamos a hablar de las cosas buenas. Y dentro de esas cosas buenas, una cosa sumamente interesante, que es la traducción de todos los libros del canon hebreo al griego. Siendo Ptolomeo el mero mero, le ordenó al bibliotecario de Alejandría, en Egipto, que consiguiera la traducción de todos los textos sagrados de todas las culturas que se pudieran. Y los judíos, a donde llegaron, como son el pueblo de Dios, fueron prosperados. A todas las ciudades donde los judíos llegaron a hacer pisto. ¿Y qué pasa cuando hacen pisto? Alcanzan poder. Así funciona el modelo económico y así ha funcionado toda la vida y así va a seguir funcionando hasta que nos encontremos cara a cara con Jesús. Y por lo tanto llegan y toman el poder económico. No siempre el poder político, pero por lo menos el poder económico sí. Y entonces se convierte en una sociedad, dentro de la sociedad griega, importante. A tal grado que el imperio griego ordena la traducción. Y a esa versión le llamamos la Biblia de los 70. Por los expertos que se juntaron para traducir la Biblia del hebreo y el arameo al griego. Y a esa Biblia le llamamos secretaria. No le llamamos secretaria, le llamamos la Septuaginta. Vean cómo evoluciona hebreo, arameo, griego. Pero ojo, cuando hablamos de la Septuaginta, no estamos hablando de la Biblia completa. ¿Por qué? Porque en ese momento no se había escrito el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribe a partir, digamos, en los primeros 300 años de la historia de la iglesia. Por lo tanto, la Septuaginta solo tradujo la parte hebrea, la parte judaica. Y sin embargo, se convirtió en la base de las traducciones. Vean todos los esfuerzos que se hacían. Sigámosle la pista a la traducción de los idiomas: hebreo, arameo, griego y ahora latín. ¿Y por qué latín? Porque latín es el idioma del imperio. Si hubieran sido los ingleses, ¿a qué la hubieran traducido? Al inglés. Y si hubieran sido los franceses, al francés. Pero como el imperio era el imperio romano, se tradujo al latín. Y yo escuché, les cuento, soy viejo aunque no tanto, pero yo escuché a curas leyendo la Biblia en latín. Por eso se estableció un adagio popular que dice: fuiste a misa y saliste en misa, como queriendo decir, a nada fuiste. Después de Vaticano II eso cambia y la Biblia comienza a ser utilizada en las lenguas de todo el mundo. Pero eso no significa que hasta ese momento se hicieron las otras traducciones, no. El Espíritu revelaba a su gente la necesidad de contar con versiones que todo el mundo pudiera leer en sus lenguas. Y desde muy temprano comenzaron a haber traducciones. De eso hablamos aquí. Aquí tenemos textos traducidos al inglés, al francés,
al alemán, al español, en intentos por acercar la palabra de Dios al conocimiento normal de nuestra gente. Sigamos la pista. Fue traducida al portugués por el rey Dionisio. Fue traducida varias veces al español con diferencias en diferentes momentos. Una de ellas se llama la Biblia Alfonsina. Y en cada traducción se fue dando un fenómeno. Lo explicaba ayer en el merendón. Mi amado padre Guillermo Medina, que era un teólogo, un teórico de la Sagrada Escritura, usaba una frase que se me quedó grabada a mí para toda la vida. Él decía: traductore, traidore. ¿Por qué? Porque cuando traducimos, podemos cometer el error de traducir mal. Así que imaginémonos: hebreo, arameo, griego, latín y ahora español. Esa es la evolución de la Biblia que ustedes tienen en sus manos. Secretaria, sigamos. Ahí seguimos teniendo una lista de todas las traducciones que se fueron haciendo a lo largo de la historia. Y ahí tenemos una versión muy interesante, que es la versión alemana, que es la versión de Martín Lutero, llamada como tal la traducción de Lutero. Sigamos. También en Inglaterra se hacía un esfuerzo por tener una Biblia propia en inglés. Y esa Biblia se sigue leyendo en Estados Unidos, en muchas de las iglesias grandes de los Estados Unidos. No sé si la han escuchado, sobre todo cuando escuchan a ciertos predicadores protestantes, la Biblia King James. Es un esfuerzo de traducción al inglés. Y ahí tenemos entre 1565 y 1602 la famosa Biblia del Oso, la Reina Valera. Y Cipriano de Valera y Casiodoro de la Reina eran dos sacerdotes católicos. Y esa Biblia es la base que usan todas las iglesias protestantes en América Latina. También usamos en algún momento la Nácar Colunga, pero se hizo muy popular la Reina Valera. Hubieron tantos intentos por traducir la palabra que algunos especialistas de la Biblia llegaron hasta el punto de querer traducirlo a las lenguas nativas de América. Fue traducida una parte al náhuatl en México, pero la Santa Inquisición prohibió esas traducciones y ahí se paró el esfuerzo y no se volvió a hacer ningún otro esfuerzo en esa dirección. Secretaria. ¿Alguna duda hasta ahora, chicas y chicos? Sencillo, ¿verdad? Imagínense toda la evolución que ha tenido la Biblia. Hebreo, arameo, griego, latín, inglés, francés, español. Imagínense la posibilidad de que lo que el autor sagrado dijo sea cambiado por los traductores. De hecho, en este largo caminar que tengo, he leído Biblias apócrifas y me he dado a la tarea de comparar Biblias y me doy cuenta, por ejemplo, que la traducción de la Biblia de los Testigos de Jehová tiene graves cambios intencionales. ¿Y de dónde deduzco que son graves esos cambios? Pues porque no solo agarro la Biblia de Jerusalén, que es mi Biblia favorita, sino agarro 4 o 5 Biblias y trato de comparar lo que dicen las 5 Biblias. Y me doy cuenta que la Biblia que usan los Testigos de Jehová es una Biblia manipulada. Óiganme, grave. La acusación que hago es grave, pero la puedo sostener con las Biblias en la mano. Yo no puedo juzgar el corazón de nadie y no puedo decir si fue malintencionada o no. Pero que la traducción es tendenciosa, eso sí lo puedo decir con propiedad. Cuando a mí me preguntan, Fernando, ¿y con qué Biblia te gusta más a vos? Y digo, miren, es un tema de gustos. A mí me encanta la traducción
de la Biblia de Jerusalén, por varias razones. Una de ellas es por el enorme esfuerzo que se hizo para tener esa versión. Y la otra razón es porque ese equipo buscó los textos originales en hebreo, en arameo y en griego. Así que se salta todas esas traducciones que podríamos haber tenido al saltar de una lengua a otra lengua. De hecho, he visto algunos códices, que es el tema de esta mañana, con anotaciones manuales de San Jerónimo, diciendo, porque San Jerónimo hizo lo mismo también, él fue a las fuentes originales, y entonces hizo anotaciones manuales en donde siembra dudas cuando uno lee la escritura, y dice, esto pudo haberse traducido equivocadamente con sus deditos. Y por eso cuando me preguntan cuál es tu Biblia favorita, yo siempre digo, la Biblia de Jerusalén. Secretaria. Perdón. Siempre nos preguntamos, y yo también me he preguntado, bueno, ¿y qué pasó con la Biblia original? ¿Existió una Biblia original? Porque ahora es fácil, ahora es digital. ¿Quiénes creen que existió una Biblia original? Levanten la mano. Tuvo que haber existido. Ojo, y ojo con esto, que las primeras intenciones de registro de la palabra de Dios se dieron después de haber corrido una larga carrera de tradición oral. Salvo San Pablo, que sí escribía cartas de su puño y letra para mandarlas a las comunidades. Pero el resto de todas esas historias que leemos en el Antiguo Testamento tienen una larga tradición oral, de padres a hijos, a nietos, a bisnietos. Y al final se pusieron por escrito. ¿Y por qué no tenemos acceso a ello? Imagínense, ya pasaron 2000 años desde ese tiempo si queremos tasar un tiempo en el nacimiento de Jesús. Pero desde antes se fueron perdiendo esos documentos originales, porque como ustedes saben, no terminé esa frase ayer en el merendón y la voy a terminar hoy. A veces cuando leemos la escritura, el escritor sagrado no nos engaña, ¿verdad? No podemos decir eso, pero nos cuenta una historia que cuando la comparamos con la historia, como que no es del todo cierta. Por ejemplo, se nos habla de la grandiosidad del templo, por ejemplo. La iglesia del chinito en Corea, el templo principal de ellos, admite 500,000 personas. Y el chinito no dice, este es el templo más importante del mundo. Le da igual. Bueno, simplemente el templo de la cosecha en San Pedro alberga 30,000 personas sentadas. Bueno, el templito de Jerusalén no llegaba a eso. Y cuando leemos la Sagrada Escritura, nos venden la idea de que Salomón fue el gran sabio de todos los tiempos. Tampoco es cierto. Habían otros sabios mayores a él en otras culturas, los árabes, los matemáticos, etcétera. Pero como la historia nos la están contando los sacerdotes judíos, están magnificando el imperio hebreo. Y luego nos dicen el gran imperio hebreo y nos hacen creer que eran un imperio grandioso. No, hombre, miren el mapa, una tierrita, pedazo de una cuña de tierra en donde están ahora los judíos. Pero eso lo descubrimos hasta que estudiamos la Biblia con la enciclopedia, con las fuentes de la iglesia, y nos damos a la tarea de entender, bueno, y entonces, ¿por qué el escritor sagrado da de esa manera ampulosa la descripción del reino? Por orgullo nacionalista. Por ejemplo, y quiero que sean honestos con la pregunta que voy a hacer. Y digo esto después de conocer toda la región por la que les voy a preguntar. ¿Cuál es el país más bonito de Centroamérica?
No los escucho muy convencidos. Todavía no me parece que estén convencidos. ¿Cuál es el país más bonito de Centroamérica? Y tienen toda la razón. Conozco todo Centroamérica, con el perdón de mis hermanos centroamericanos, y no hay un país que tenga la belleza que tiene el país. Playas espectaculares, las del sur no sirven, pero igual, ahí tenemos playitas en el sur. Ya van a salir los sureños aquí con un machete desenvainado. Mi familia es del sur, así que no se preocupen, me estoy rebanando yo mismo con eso. Tenemos montañas espectaculares, ayer fui a disfrutar de ellas, lagos, 8 culturas. Podemos cruzar el país en unas 6, 7 horas y estar de bañarnos en el Pacífico para bañarnos en el Atlántico. Sin embargo, y de eso soy objetivo porque les digo, conozco todo Centroamérica, he recorrido Centroamérica. Y a todos les digo, miren, no hay país, discúlpenme, cada país tiene cosas lindas, indiscutiblemente, pero no hay país con tanta riqueza turística, física, como Honduras. No lo hay. Pero ¿por qué creen que digo eso? La neta. ¿Por qué? Porque soy catracho, papá. ¿Ah? Pregúntenle a un tico, ¿cuál es el mejor país de Centroamérica? Costa Rica. Pregúntenle a un judío, ¿cuál fue el imperio más grande de la historia? El imperio judío. Mentirosos, no fue cierto. Pero así está contado, porque así somos, y los textos reflejan lo que somos. ¿Y está malo? No, no está malo. Yo publiqué un álbum de Honduras y en la descripción del álbum digo, no hay país en Centroamérica más lindo que Honduras. Y te lo voy a demostrar con 530 fotos. Y en 530 fotos reflejé el país. La Biblia usa mucho la numerología para enseñarnos. Encontramos el 7, por ejemplo, es el número más citado en la Biblia. Porque el 7 es un símbolo, un número de perfección en la cultura hebrea. Y está en toda la Biblia. El 3 es un número de perfección en la cultura hebrea. Ayer me preguntaban, y tuvimos que hablar del tema acerca de la figura del dragón en Apocalipsis. Y les decía, miren, ¿el dragón en Apocalipsis es bueno o es malo? Ni el Apocalipsis han leído, qué barbaridad. Yo creo que como yo voy a vivir unos 90 o 110 años por ahí, y voy a seguir viniendo a cofradía, voy a bajarles la tarea, hombre. Vaya, solo les voy a pedir que lean 2 libritos cada año. Y así el otro año les voy a preguntar, ¿leyeron Génesis y Apocalipsis? La pregunta vuelvo a repetirla. ¿El dragón es malo o es bueno? Es malo. En la figura, así como la vemos, es mala. ¿Qué creen ustedes que me dirían los chinos si yo les digo que el dragón es malo? Me vuelan la cabeza, porque el dragón para ellos es una figura buena. En la Biblia nos encontramos ese tipo de lenguajes que son significativos para la cultura de la que estamos hablando. Ayer lo decía también. No hay un personaje en la Sagrada Escritura tan importante después de Jesús como Pablo. No lo hay. 32,000 kilómetros recorridos en sus viajes pastorales. Y ayer molestaba a Fray Luis y le decía, padre Fray Luis puede decir, no, yo ya los recorrí en avión. Pero Pablo lo hizo a pie, en caballo, en cayuco, en barco, en carretas. 32,000 kilómetros promoviendo el reino. Y en Apocalipsis nos habla solo de 7 iglesias. ¿Ustedes creen que cuando Juan escribe sobre las 7 iglesias, solo 7 iglesias habían? No, estaba plagado. ¿Por qué 7 iglesias? Otra vez la numerología de la Escritura, porque el 7 es perfecto, iglesia es pueblo de Dios. Entonces, ¿a quiénes les está mandando el lenguaje de Apocalipsis? A la iglesia universal, a todos nosotros,
la simbología literaria que encontramos en la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué pasó con los originales? Pues se perdieron. Pero afortunadamente, ayer molestaba al padre también con esto, como los curas no tienen nada que hacer, entonces escriben. Y me amenazaron con dejarme botado ahí en la montaña. Bueno, no, él es muy noble para amenazarme de esa manera. Normalmente ha sido en los templos, han sido los sacerdotes los que se han dado a la tarea de guardar por escrito la historia, la cultura, el arte de los pueblos. Y lo decía ayer, miren, en la historia negra que nos cuentan, nos dicen que la iglesia destruyó mucho de la cultura de estas tierras. No la iglesia. Al contrario, mucha de la cultura que se salvó de estas tierras, la salvó la Iglesia Católica. Y lo puedo documentar. Entonces, esa tradición, hoy sí, secretaria, de la tradición oral a la tradición escrita, fue hecha normalmente por los sacerdotes. ¿Por qué? Porque tienen la cultura de escritura, porque tienen el tiempo para hacerlo y porque además piensan más allá de la vida que se les va a acabar y hay que dejar un legado. Eso que vemos ahí casi no se ve desafortunadamente por la pantalla. Es un pedazo de papiro. A pesar de que no tenemos los originales, tenemos textos muy cercanos. Y cuando digo cercanos son 300 años después de Cristo, ¿eh? A nosotros nos parecerían muchos años. En temas de historia, realmente eso es un cortecito. Ese es un pedazo de un papiro en donde están, del más antiguo, en donde están, vean, en el año 125 después de Cristo. Y en él encontramos versos del Evangelio de San Juan, por escrito ya, por escrito. Sigamos. No sé si han escuchado las famosas cuevas del Qumran. Son las cuevas en donde se encontraron lotes y lotes y lotes de códices, de textos escritos, que han servido para validar un montón de cosas que se habían traducido y que al leer esos códices se ha podido comprobar que la traducción se acercaba a la realidad. Ese es un hecho histórico muy importante de la Biblia hebrea, de la parte hebrea. Sigamos, porque con el Nuevo Testamento casi no tenemos problemas, porque la cultura griega ya había desarrollado mucho la escritura y lo conquistan los romanos y los romanos la desarrollaron aún más y por lo tanto tenemos más evidencia física en documentos del Nuevo Testamento que del Antiguo Testamento. Aquí tenemos una fotografía aérea de las cuevas del Qumran. ¿Y quiénes vivían ahí? Los esenios, los religiosos que se apartaron del mundo y al apartarse del mundo se llevaron con ellos toda esa tradición histórica escrita. Y si buscamos los esenios, no son un grupito nuevo. ¿Se acuerdan? A alguien que es esenio en el Nuevo Testamento. Y lo dice con nombre y apellido, que era parte del grupo de los esenios. Igual que Judas Iscariote era parte de un grupo de sicarios. Hay momentos en que la Biblia nos da detalles interesantes que nos pasan como desapercibidos. Sigamos. Ahí está el pedazo, un pedazo de los papiros encontrados y de los códices encontrados en las cuevas del Qumran en Oriente Medio. Sigamos, secre. Encontramos en esa tradición escrita dos maneras de registrar la escritura: en cueros, tratados para escribir en ellos, y en papeles o en papirus. Ahí tenemos un pedazo de papiro
Y eso también pasa en la iglesia, que es una cosa interesante. En los templos, en las sinagogas, se usan los textos sagrados y se usan los textos sagrados y se usan los textos sagrados. ¿Qué pasa cuando un misal ya no sirve? ¿Ustedes saben qué hacen los curas con él? Nunca le han preguntado. No hay un cura por ahí para preguntarle qué hace con los misales que ya no sirven. ¿Ah? Los queman. En algunos casos sí. Pero en esas culturas lo que ya no se usaba se guardaba y se hacía una nueva copia para seguir usando. Decía ayer que Pablo era oligarquía, era un pequeño emprendedor que le vendía carpas al Imperio Romano, era tendero. Imagínense el billete que tenía, que en una de las cartas le dice: mira, decirle al alero que me traiga la capa. Y dejamos pasar esa lectura así por así. No cualquier gato tenía capa. Pero mejor aún, el tipo tenía su propia versión de los rollos de la ley. Claro, era fariseo, era de la crema innata de la argolla oligárquica de la iglesia hebrea, pero tenía tanta plata como para comprarse su propia copia. Eso era Pablo. Y eso, a todo eso Pablo lo llamó trapo de inmundicia al final por Jesús. Así que ahí tenemos una copia de unos códices encontrados en Oriente Medio. Sigamos. ¿Qué son los códices realmente? Son o papiros o pergaminos en donde encontramos pedazos de la Sagrada Escritura. Y los códices, ojo con esto, no son exclusivos de la iglesia o de la Biblia. No sé si han escuchado que tenemos códices mayas. La escalinata de los jeroglíficos en Copán. ¿Han ido a Copán? Levanten la mano los que no han ido a Copán para pedirle a la iglesia la santa comunión de ustedes. Óigame, hay que ir a Copán, por Dios santo. Conozco hermanitos que conocen Miami, las playas de Miami, y no conocen Copán. Qué pecado ese. ¿Por qué? Bueno, pues porque Copán es parte de nuestra cultura. No hay cosa más linda que hablar con propiedad y decir: yo estuve ahí, yo tengo fotos de los códices mayas. Bueno, esa escalinata, la escalinata de los jeroglíficos, es un códice. ¿Y qué es un códice? Es un conjunto de escrituras que nos permiten reflejar en algún momento lo que está pasando en el mundo. Entonces la iglesia católica se encargó a lo largo de toda esta historia y lo sigue haciendo. Qué cosa interesante. Me di cuenta la semana pasada, porque accedo con alguna frecuencia a los archivos del Vaticano, que siguen subiendo fotografías de códices, y yo pensaba que ya había terminado. Y resulta que en esa publicación me doy cuenta que hacen falta solo de ese grupo de códices como 1260 páginas. Ay Dios, otros 4 o 5 años de seguir estudiando los códices. Entonces los códices son o pergaminos, en el caso de tablas de cuero, o papiros, en el caso de tablillas de papel. Sigamos. Ahí hay un ejemplo de un códice egipcio. Los códices, dependiendo del formato en que fueron armados, los podemos encontrar en cuadernillos, en hojas sueltas o en pedacitos de libro que se salvaron. Ahí tenemos una muestra del códice sinaítico. Sigamos. Me parece que estoy con pantalla digital aquí, que solo toco aquí y ya solo la cambio, ¿eh? Se me olvida que no es digital. Sigamos. La otra cosa que debemos saber es que para hablar un poquito de los códices necesitaríamos como unos 7,000 domingos a partir de ahora, porque el tema es tan extenso y hay tanto de qué hablar que esta mañana vamos a tirar algunos pincelazos. Algunos de los códigos más famosos son los códigos Chester Beauty y los códigos que vamos a ver después, los llamados códigos unciales,
que son los tres grupos de códices más importantes. En este grupo de papiros, por ejemplo, encontramos que además eran privados, que esa es otra cosa interesante que hay que saber. Muchos códices, muchos libros originales de estos están en manos de multimillonarios que coleccionan esas cosas como cosas excéntricas. Este millonario, por ejemplo, Chester Beatty, fue un coleccionista de papiros, de códices, y tiene una colección importante que al final donó a Irlanda. Y en estos códices encontramos los evangelios, las cartas de San Pablo y un pedazo del Apocalipsis. Sigamos. Aquí tenemos agrupados los manuscritos más importantes del Antiguo Testamento, los manuscritos del Qumran, que les dije que fueron descubiertos en las cuevas de los esenios, el papiro de Nash, dedicado exclusivamente al Antiguo Testamento con el Decálogo, el papiro de Fuad y el papiro Raylan. Sigamos, no nos vamos a detener en los detalles porque lo importante es que sepamos que existen. Y dentro de esos códices tenemos un grupo de códices importantes que al final, con que nos aprendamos eso, ya valió la pena esta mañana de sudor. Son los llamados códigos unciales, y son 3. Y se llama códigos unciales porque todos estaban escritos en mayúscula. Este estilo se utilizó hasta el año 800, 900 por ahí. Sigamos. Y aquí tenemos, atrás, regresemos una más, aquí. Después del año 900 hacia atrás, recordemos que van corriendo hacia atrás, 900, 800, 700, comenzamos a utilizar diferenciación y a encontrar letras mayúsculas y minúsculas. Siguiendo. Los códigos unciales. Los más importantes de esos códigos son el Códice Vaticano, que lo tiene la Iglesia Católica, el Código Sinaítico, el Código Alejandrino y el Código de Sanefrén, que el Código de Sanefrén tiene un nombre sumamente interesante. Sigamos. Esos son los grupos de códices, los grupos de escritos antiguos, y vuelvo a repetir, muchos de esos códices no están en manos de la Iglesia Católica. Están en manos privadas, están en manos de museos y están en manos de la competencia también, que ha logrado comprarlo, porque algunos de estos códices algunas veces se subastan en las grandes subastas del mundo. Y si yo tuviera billete suficiente, también intentaría comprarme uno de ellos. Sigamos. Aquí tenemos un fragmento del grupo del Códice Oxirrinco. Y aquí tenemos una regla que nos mide más o menos el tamaño que tenían las letras, para que tengamos una idea del esfuerzo que hacía el copista en copiar página por página. Sigamos. 2 fragmentos del papiro 45 en el que podemos encontrar los Hechos de los Apóstoles. Yo creo que sí entienden lo que dice ahí, ¿verdad? Sigamos. Espero que conversemos de lo que leyeron ahí después de la conferencia. Y el grupo de código, el grupo de códices de Chester Beatty, que fue comprado por este multimillonario inglés y al final donado. Muchos de ellos fueron escritos en el siglo III, es decir, en el año 300. Sigamos. Otra muestra de esos códices. Sigamos. Estas imágenes solo es para que tengamos una idea de cómo llegamos a la Biblia que tenemos hoy. Y muchas veces cuando alguien intenta y acomete la tarea de traducir, tiene que volver a leer y buscar esos archivos y entrar al Vaticano y confrontar los originales, digamos, de alguna manera. Y ahí tenemos otra muestra de papiro. Sigamos. Aquí tenemos el código sinaítico, que ya lo habíamos visto. Sigamos. Otra muestra del papiro oxirrinco. Sigamos. El Códice Vaticano, del que ya les había dicho, y es uno de los más valiosos de todos los códigos por la antigüedad. Sigamos.
Aquí tenemos el código alejandrino. Por ejemplo, este no lo tiene la iglesia. Este códice es propiedad del Museo Británico. ¿Por qué? ¿Y cómo es que llegaron ahí? Bueno, si yo encuentro algo, en el caso de Honduras no, ¿verdad? Porque ya eso está regulado. Pero si yo encuentro un tesoro, yo lo puedo vender. Obviamente, si yo encuentro un tesoro maya, como eso ya está regulado y protegido, yo no lo puedo vender. Porque por ley, ese tesoro es nacional. Pero antes de que eso se arreglara, muchas de esas cosas se encontraban y se vendían. Y por eso esas colecciones, algunos museos invirtieron plata en comprarlas, porque saben el valor histórico que tienen estos códigos. Sigamos. Otra muestra del código alejandrino. Los ingleses lo tienen más o menos desde hace unos 200 años en el... Y fundamentalmente tiene 144 páginas del Nuevo Testamento. Sigamos. Dentro de ese grupo de códigos tenemos un código famoso, el código palimpsesto de San Efrén. Y es un tipo de código sumamente interesante porque es un códice escrito sobre un códice. Entonces, si le quitamos esas letritas, encontramos abajo de esas letritas otras letritas. Así que la formación de la palabra no ha sido tan en línea recta como pudiéramos pensar. Ha sido un proceso sumamente complicado. Este, por ejemplo, tampoco lo tiene la iglesia. Este código es propiedad de la Biblioteca Nacional de París, en Francia, como muchos otros códigos. Sigamos. Hay una muestra del código palimpsesto de San Efrén. Sigamos. Y casi se puede leer un poquito el texto viejo del texto nuevo cuando uno mira el códice. Sigamos. Solo quedan las muestras. Ahí tenemos el Código Vaticano. Una muestra, perdón, regresemos un poquito ahí. Una muestra incluso del retoque que se le ha dado para que se pueda leer mejor, respetando el original. Vean desde cuándo tiene la iglesia ese código. 1481. Ese código sí es propiedad de la iglesia. Está toda la Biblia y todo el Nuevo Testamento, pero no está completo. Tiene vacíos. Por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles, que sabemos que lo escribió San Lucas, no está completo. Hay solo un pedazo, el otro se perdió. Sigamos. Y tenemos el código de los alemanes, el código sinaítico que descubrió Tischendorf en un convento. Y lo triste de esa historia es que él encontró esos códices en una canasta y resulta que ya habían sido quemadas otras canastas de esos códices. Y eso fue lo que él pudo salvar. Así es la historia complicada de la formación del texto sagrado. Sigamos. Aquí nos cuenta la historia, porque no sabían libros viejos, como nos pasa muchas veces. Lo vi tristemente en 2 bibliotecas en Honduras, en La Lima y en Tegucigalpa, cómo botaban libros sin saber lo que estaban botando. Por ignorancia. Bueno, eso pasa en todos lugares y en todas las instituciones. Alimentaban en el monasterio, alimentaban la estufa con los pergaminos, sin saber que quemaban parte de la historia de la Sagrada Escritura. Siguiente. Aquí encontramos en la cesta que él encuentra 43 hojas quemadas. Sigamos, el resto habían sido quemados. Ese es el código Tischendorf. Otra muestra del código alejandrino. Sigamos. El papiro Bodmer, y este papiro es interesante, tiene el Evangelio de San Juan, fue escrito en los primeros 200 años, y tienen, por la cercanía que tienen con el tiempo en el que fueron escritos,
el valor de la autenticidad. Démosle, yo creo que aquí tengo una foto del Papa. ¿La siguiente? Sí, ahí está. Ahí el Papa recibiendo este código que estaba en manos de propiedad privada. Y esta familia decidió donárselo a la iglesia. Así que el código Bodmer ya es parte de la colección de la Iglesia Católica. Ahí el Papa recibiéndolo. Sigamos. Arriba tenemos un pedacito del papiro. Y luego nos encontramos con que para terminar de traducir la Sagrada Escritura, partiendo de que el idioma original es el hebreo, una de las fuentes de esa traducción es llamada el texto masorético, el texto que escribieron los que traducían, los que registraban las tradiciones, y a todo ese cuerpo escrito le llamamos los textos masoréticos. Sigamos. Nos explica un poquito qué significan los masoretas. Escribían, traducían y ponían notas al pie acerca de las particularidades del texto, por ejemplo, el acento que se le podía dar a las palabras. Sigamos. El texto masorético está centrado fundamentalmente en el Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice todo este conjunto de pedazos de la historia? Que la Biblia que usted tiene en sus manos es el resultado de un largo proceso en el que la mano de Dios ha estado acompañándonos. ¿Perdón? Al final, en cada una de las cosas que ha ido pasando, y miren qué lindo como ahora cuando se siguen encontrando documentos, porque se siguen encontrando documentos, se puede comparar lo que dijo el traductor sagrado con lo que dice el texto original. Y hay un estudio de un grupo europeo muy interesante que dentro de las comparaciones que hicieron hace unos 20 años encontraron que el 67% de todo lo traducido era literalmente correcto. Y cualquiera diría, pucha, pero si deberíamos aspirar al 100%, no con la evolución de la que hemos venido hablando. Recordemos que el texto nace en arameo, en hebreo, en griego, en latín, en español, y en ese momento se pudieron ir perdiendo cosas. Sí. Sigamos. Sí, sí. Pues yo no comprendo por qué los judíos, ¿verdad?, se quedaron ahí, no creyeron o qué. Yo creo que Pablo, bueno, ya de hecho Isaías nos advierte que todos íbamos a ser salvados. San Juan lo dice, pero en el Nuevo Testamento, pero ya en el Antiguo Testamento ya Isaías nos advierte que el resto de los pueblos que no somos judíos nos vamos a salvar también. Así que al final fue el cumplimiento de la profecía, y por eso Pablo entiende que él es el apóstol de los gentiles, porque de no ser así, nosotros no estaríamos camino de la cruz. Así que volvemos al tema, es nuevamente la intervención de Dios arreglando las cosas que están medio extrañas y que hay que arreglar. Sigamos, estamos terminando ya. Sigamos. Sigamos, una explicación de los masoréticos. Y aquí una muestra del texto masorético hebreo. A todo ese conjunto de escritos antiguos, en fotos, en papiros, en libros de cuero, les llamamos los códices. ¿Y qué significa la palabra códice? Viene del latín, código, lo que está encriptado. Si tienen preguntas, yo no se las voy a responder porque esto es demasiado. No es cierto. Así que, por mi parte, esta clase yo sé que es un poco académica, es un poco complicada, pero es un tema que casi no lo vemos en ningún lado. Así que cuando me pidieron que habláramos de la Biblia, esta vez digo, miren, esta vez vamos a salir un poquito de la rutina, y en lugar de abrir la Biblia y tratar de interpretar, que es lo que hacen nuestros curas, digo, no, vamos a hablar un poquito de cómo se formó el canon final
de la Biblia que ahora tenemos. Mis queridos hermanos, espero que lean por lo menos un libro de la Biblia, hombre. Ya me cansé 5 años pidiendo que lean la Biblia y veo que puse la vara como muy alta. Para el próximo año tal vez hayan leído un libro. Y si van a leer un libro, les recomiendo Isaías. Es uno de los libros que personalmente a Fernando Aparicio más le encantan. Queridos hermanos, gracias por darme esta oportunidad de ser feliz. Porque Padre, para mí esto es, es ser feliz.